Sí, Hechos 15 del 22 al 35. Hechos 15 del 22 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Oremos. Padre amado, le agradecemos por su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, que a pesar del frío, Señor, quizás de algunas molestias de salud, pero Padre amado, gracias porque hemos podido llegar en esta mañana a su casa de oración. Padre amado, pedimos que su palabra pueda ser, como lo fue para los hermanos en Antioquía, una palabra, Señor, de consolación, una palabra de exhortación y de ánimo para nosotros como iglesia. Gracias, Padre, porque hace ya varios años que usted ha plantado esta iglesia en este lugar para que sea una luz en este lugar. Y pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos siga ayudando para que seamos esa luz, que otros conozcan acerca de Cristo. Padre amado, guíenos en este tiempo por su Espíritu, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, yo creo que hemos aprendido bastante hasta aquí, hasta Hechos 15, ¿no? Hemos visto que la iglesia se ha ido formando y vemos acá cómo los líderes de la iglesia se levantan en medio de la iglesia como los guardianes y los protectores de la iglesia y de la doctrina. Aquí claramente vemos un grupo de líderes que son los que ven la parte espiritual de la iglesia. Y están también un grupo de hermanos que ven la parte material de la iglesia y la administran. Los diáconos son ese grupo de hermanos que administran las cosas materiales de la iglesia, pero sí con un fin espiritual siempre, ¿no? Y por otro lado está el grupo de líderes que guía a la iglesia en la parte espiritual. Ahí tenemos al grupo de pastores, de ancianos y los apóstoles en este primer siglo de la iglesia. Así que vemos que cuando se intentó introducir esta falsa doctrina, ahí en el versículo 1, de que los judaizantes le estaban exigiendo a los cristianos gentiles que tenían que hacer ¿qué cosa para ser salvos? Tenían que practicar el rito de la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Si no, no podían ser salvos.
Los buenos líderes de la iglesia de Jerusalén dijeron, esto no es verdad. La salvación es solo por fe en Cristo. Y si nosotros miramos al padre de la fe, Abraham, él fue salvo solo por la fe. En Génesis 15:6 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham conoció los 10 mandamientos? Abraham ni supo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vinieron por lo menos 600 años después con Moisés. ¿Abraham supo de la circuncisión cuando fue salvo? Nada. Abraham fue salvo a los 75 años, pero fue circuncidado a los 99 años por orden de Dios. Por lo tanto, ni la ley de Moisés ni la circuncisión tuvo nada que ver en la salvación del padre de la fe, Abraham. Lamentablemente el pueblo de Israel se desvió más hacia Moisés y la ley en vez de poner más su vista en Abraham, el padre de la fe. La fe de Abraham es el mayor ejemplo para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel siempre atesorando más la ley de Moisés, pensando que la ley te va a dar la salvación y la vida espiritual, cuando no es así. La ley, queridos hermanos, ¿para qué es? La ley es para mostrar cuán pecadores somos. Fíjense, las leyes, incluso las leyes humanas, están escritas para impedir el pecado, para ponerle freno al pecado. Para eso están las leyes. Incluso hay leyes que tienen nombre de personas, porque se ha cometido alguna infracción, algún abuso, alguna víctima, y se le pone incluso a la ley el nombre de esa persona. Porque las leyes, ¿para qué están? Para recordarnos lo malos que somos, para recordarnos que somos pecadores y para que no cometamos el mal. Así que la ley no salva. La ley lo que hace es mostrar simplemente lo pecadores que somos y para tratar de impedir que cometamos el mal. Por lo tanto, si somos pecadores y queremos ser salvos e ir al cielo y ser perdonados por nuestros pecados, no vaya a la ley. Porque la ley, ¿para qué está? La ley está para condenar. Si nosotros queremos ser salvos, ¿a dónde tenemos que ir? Al Salvador, a Cristo. Tenemos que ir al Salvador. ¿Qué hace el religioso? El religioso va a la ley. El religioso busca la religión para ser salvo. Quiere liturgia, quiere sacrificios, quiere acciones, hacer cosas. Pero hermanos amados, esa es una muy sutil pero peligrosa trampa. Si el ser humano busca la religiosidad, la liturgia, las obras para ser salvo, va a despertar en el infierno. Si usted quiere ser salvo y usted reconoce que es pecador, ¿sabe dónde tiene que ir? A la sangre de Cristo, al Salvador que murió en la cruz por sus pecados. Lo que viene después en su vida cristiana, eso ya es otra cosa. Eso es su vida espiritual, su santificación, pero la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Aquí nosotros podemos ver que los judaizantes le querían imponer esta carga a los cristianos gentiles y decirle, ustedes tienen que guardar la ley, circuncidarse y hacer una serie de cosas para poder ser salvos. Los líderes de Dios que estaban en Jerusalén, ¿qué hicieron? Se reunieron. Aquí aparece la palabra concilio, pero si se fijan en el texto no aparece la palabra concilio, aparece en el subtítulo, ¿no? Que esto lo agregan los editores de las Biblias. Se podría decir un sínodo también. Sínodo significa caminar juntos, camino en común. Concilio significa una asamblea de personas. Pero lo que pasó acá fue que los apóstoles y los ancianos de las iglesias se reunieron para discutir esta situación. Y si ustedes se fijan, no es que los líderes de la iglesia deciden la doctrina. Eso nunca ha sido así. ¿Quién decide la doctrina? ¿Dónde está la doctrina? En la Biblia. Lo que hicieron los líderes de Dios fue simplemente ir a la palabra de Dios. Y yo sé que ya estamos en el versículo 22, pero recordemos lo que pasó. Primero habló Pedro. Recordemos que Pablo, en su primera epístola que él escribió, que fue la epístola a los Gálatas, él dice que en la iglesia de Jerusalén habían columnas. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia de Jerusalén?
Eso lo sabemos por Gálatas 2:9. Pedro, Juan y Jacobo eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. Eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pedro y Juan, apóstoles, pero Jacobo, ¿quién era? El medio hermano del Señor Jesús. Recordemos por Marcos 6:3, dice que vinieron los hermanos de Jesús y se menciona a Jacobo como el mayor de los hermanos. Y también vinieron las hermanas. Yo sé que para nosotros a lo mejor nos llama la atención esto, pero no es ningún problema. Cuando Jesús nació, Mateo 1:23 dice que José, después de que Jesús nació, conoció a su esposa María. Y tuvieron evidentemente hijos. No es ningún problema. Los hermanos que vinieron después, el mayor se llamaba Jacobo. Y Jacobo no era uno de los 12 apóstoles. De hecho, si ustedes recuerdan, ninguno de los hermanos de Jesús creía en Jesús. ¿Cuándo recién creyeron en Jesús? Después de la resurrección. Cuando nosotros llegamos al capítulo 1 de Hechos, recuerdan que estaban reunidos en el aposento alto María, los hermanos de Jesús y los apóstoles. ¿Cuándo recién creyeron todos los hermanos de Jesús? Después de la resurrección. Así que imagínense, ni los hermanos de Jesús creían en él. Bueno, ahora Jacobo el mayor ha llegado a ser el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, y luego de que Pedro habla de que los gentiles han creído y que ellos también son nuestros hermanos en la fe, parte también ahora de la iglesia, luego Pablo y Bernabé también comunicaron en esta reunión de que los gentiles, es decir, las personas no judías, también estaban creyendo en Cristo y se habían unido a la iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, la iglesia de Cristo, este nuevo plan de Dios en la actualidad, ¿es para algunos solamente? No es para algunos, es para todo el mundo, no solo para los judíos. La bendición vino por el pueblo judío, por el linaje de Abraham. Recordemos, lo estamos estudiando en Génesis. Dios eligió a Abraham para que del linaje de Abraham viniera el Mesías, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la elección de este linaje, el pueblo de Israel, fue solamente para que por medio de él viniera el Mesías al mundo. Pero eso no los hace automáticamente salvos. Usted puede ser el mismísimo Abraham, pero si no cree en Jesús, no es salvo. Una persona puede ser el mismísimo hijo de Abraham, Isaac, pero tiene que creer también. La salvación no es por nacer de la carne, ser hijo de Abraham. La salvación viene por nacer del Espíritu, por nacer de arriba, por recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Así que, luego de que Pedro diera un testimonio, luego de que Pablo y Bernabé dieran también su testimonio, ¿quién también finalmente tomó la palabra y habló? Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué dijo? Recordémoslo, por favor. Versículo 19, de aquí de Hechos 15, dice, por lo cual yo juzgo. ¿No? En griego dice egokrino. Cuando dice egokrino, yo juzgo, Jacobo no está diciendo, bueno, yo opino que podríamos hacer esto. O yo recomiendo, hagamos esto, hermanos. La palabra egokrino es una afirmación judicial. Está diciendo, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, no porque lo diga yo, sino que es por lo que dice la palabra de Dios. Y él cita el profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, donde dice ahí versículos 16 y 17 aquí de Hechos 15. Fíjense, Jacobo está citando de memoria el pasaje, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mira el liderazgo que tenía Jacobo en la iglesia. Él no dice, vamos a hacer esto porque lo digo yo. Él dice, vamos a hacer esto porque lo dice la palabra de Dios.
Eso es lo primero que debe hacer siempre un buen líder. Y esto se aplica a todo, ¿no? En el hogar también, ¿cierto? Los padres, cuando tenemos que guiar a nuestros hijos, no les decimos solamente obedece porque te lo digo yo. Nosotros también tenemos que enseñarles, tienes que obedecerme, hijo, porque la palabra de Dios dice que yo tengo que obedecer a Dios y tú, hijo, tienes que obedecernos a nosotros como tus padres. ¿Sabe que cambia de inmediato en el chip de la mente de los hijos? El que ellos se dan cuenta, si yo obedezco a mi papá, estoy obedeciendo a Dios. Aquí Jacobo está haciendo lo mismo, está diciendo, hermanos, hagamos esto, no porque es un capricho mío, sino porque la Biblia dice que los gentiles también van a creer en Cristo. Y se va a formar un nuevo grupo, un nuevo plan que se llama la iglesia. Así que en primer lugar, este buen líder, Jacobo, va primero a la palabra de Dios. Su fundamento, fíjense, es la palabra de Dios. No dice, aquí mando yo y se hace lo que digo yo. Eso no es un buen líder, ¿cierto? Eso es una persona que está imponiendo su voluntad humana. Aquí Jacobo dice, hermanos, yo juzgo por lo que dice la palabra de Dios. Y todos tenemos que seguir la palabra de Dios. Y ahora a continuación dice lo que se tiene que hacer, fíjense, para cuidar la unidad de la iglesia. Imagínense lo que fue para la primera iglesia en el primer siglo, que había un grupo de hermanos judíos sentados de una parte y en otro lado habían hermanos gentiles. Los judíos traían toda una serie de tradiciones, ¿cierto? Desde la antigüedad, como dice ahí el versículo 21, cada día en las sinagogas se les predicaba. Desde niños los judíos tenían todas estas enseñanzas, de que no había que comer animales inmundos, ¿cierto? De que no había que practicar ningún tipo de fornicación, de que no había que practicar ningún tipo de idolatría. Pero los gentiles que recién se habían convertido, ellos traían otras tradiciones, otra cultura. Para los gentiles no había problema con comer comida no pura de los judíos. El típico ejemplo que nosotros damos es la carne de cerdo, ¿cierto? Los judíos hasta el día de hoy no comen ninguno de los animales que se menciona en el libro de Levítico, porque son animales inmundos. Ahora, los gentiles no tienen esas enseñanzas, por lo tanto entraron en la iglesia con todo eso como parte normal de sus vidas, y ahí chocaban. Entonces Santiago, o Jacobo, fíjense él cómo hace para que se mantenga la unidad. Les dice, hermanos gentiles, ustedes se han convertido a Cristo, para que podamos ser una iglesia unida en armonía y no nos dividamos por cuestiones secundarias y pongamos lo principal que es Cristo y la salvación solo por la fe. Fíjense lo que les pide. Hermanos, apártense de los ídolos, versículo 20, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjense lo que les pide. Hermanos, cuando se reúnan, eviten estas cosas, porque para los judíos, sus hermanos judíos, es escandaloso esto. Entonces ustedes evítenlo y va a haber armonía y paz. Piensen ustedes, queridos hermanos, que en aquel tiempo un hermano gentil podía invitar quizás a su casa a una familia que tenía la enseñanza judía. Te invito a almorzar a mi casa. Y venía toda la familia. Y yo preparo un almuerzo que contiene elementos que para ellos puede ser escandaloso. Justo hacemos una comida que tiene carne de cerdo, por ejemplo. El hermano gentil no quiere ofenderlo, porque él no sabe. Él no tiene toda esa enseñanza todavía. El hermano gentil que se ha convertido recién en Cristo, como podríamos ser nosotros, todavía no entendemos todas esas cosas que para los judíos es muy escrupuloso. Entonces, ¿cómo se va a sentir esa familia judía sentada en su mesa? No van a querer comer y se van a sentir ofendidos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Jacobo? Primero establece el fundamento bíblico y después aplica una norma práctica para mantener la unidad. ¿Se fijan? El Señor le dio esa sabiduría. Así que luego de lograr esta unidad, este consenso en medio de todos los hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que valorar el buen liderazgo que tuvo Pedro, Pablo, Bernabé, Jacobo. Ahora, a partir del versículo 22, este grupo de hermanos que se reunió, no para decidir la doctrina, sino para reafirmarla,
de que la salvación es solo por fe y que si usted modifica cualquier cosa, ya no es el Evangelio. Ya no es el Evangelio. Si a usted le dicen, hermano, usted es salvo por Cristo, pero también tiene que guardar estas fechas especiales y festejar estas fiestas y hacer una peregrinación a tal lugar, ya no es el Evangelio. Ya lo cambió. Es solo Cristo. Como yo siempre doy el ejemplo del ladrón que murió junto a Jesús, él solamente alcanzó a creer. Por supuesto que después viene una vida transformada. Eso por supuesto que tiene que ocurrir también. Pero esa vida transformada, recordemos, nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta. Siempre vamos a caer, siempre vamos a pecar, pero recordemos siempre esto, somos pecadores perdonados. La gran diferencia que ahora tiene un hijo de Dios es que nosotros ahora tenemos una nueva relación con el pecado. Antes el pecado no nos importaba nada, era lo más normal pecar. Pero ahora que hemos creído en Cristo, nos duele pecar. Nos damos cuenta de la ofensa que es pecar al Señor. Y nos duele y nos arrepentimos. Y nos seguimos arrepintiendo y cambiamos de conducta. Pero antes, cuando no teníamos a Cristo, no nos importaba. El pecado para nosotros era lo más normal. Entonces ahí usted se puede dar cuenta de que es una hija de Dios, de que es un hijo de Dios. Porque usted ahora se da cuenta de lo horrible que es el pecado. Así que ahora se juntaron y luego de terminar esta reunión, deciden enviar esta información a la iglesia de Antioquía. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Luego de que se ha reafirmado la doctrina de que la salvación por Cristo es únicamente por fe, de que ese es el simple y puro evangelio, fíjense, el grupo restante dicen, hermanos, elijamos a 2 hombres para que vayan en representación y vayan a la iglesia de Antioquía y le comuniquen a la iglesia de Antioquía esta cuestión. De que vamos a respetar, ¿cierto?, a nuestros hermanos judíos como también a nuestros hermanos gentiles. Los hermanos judíos tienen que entender que la salvación es solo por fe y que no obliguen a los hermanos gentiles a que guarden la ley de Moisés y que se circunciden, porque eso no agrega ni quita a la salvación. Y por otro lado, queridos hermanos gentiles, ustedes tampoco, ¿cierto?, escandalicen a sus hermanos judíos con cosas que para ellos puedan ser escrupulosas. Fíjense cómo aquí los hermanos débiles son los judíos y los hermanos más fuertes son los gentiles. Porque quienes se están restando de actuar con pleno derecho, los gentiles. Porque, queridos hermanos, hoy día no hay ningún problema en que nosotros no guardemos todas estas cosas de la ley de Moisés. Nosotros no estamos obligados, por ejemplo, a guardar el día sábado. Nosotros no estamos obligados a no comer cierto tipo de comidas. Nosotros no estamos obligados, porque somos la iglesia de Cristo, a guardar las leyes judías. No tenemos que hacer estas danzas hebreas, ni cantar cánticos hebreos. No tenemos que hacer nada de eso. Todas esas cosas son prácticas que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La iglesia es otra cosa. La iglesia es la esposa del Cordero. Somos la esposa de Cristo y por ningún motivo tenemos que hacer sacrificios de animales para tener el perdón de nuestros pecados. Eso ya no va más. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre. Por lo tanto, todo el sistema del Antiguo Testamento era una sombra nada más. ¿Cuál es la sustancia de la sombra? Cristo. Por lo tanto, fíjense que aquí los gentiles tienen que hacer una actitud más madura que los convertidos judíos. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia,
salud. Permítame aquí hacer una explicación que puede ser un poquito técnica, pero creo que igual vale la pena. Nuestra versión acá, estamos usando la Reina Valera, dice los apóstoles y los ancianos y los hermanos, ¿cierto? Eso dice. En el griego, en el original, dice los hermanos apóstoles y ancianos. No dice los apóstoles y los ancianos y los hermanos, como que hubieran tres grupos. La palabra hermanos aquí es una aposición, se dice en gramática, de apóstoles y ancianos. Es como cuando yo digo, mi hermano el médico, el hermano el profesor. La palabra ahí hermanos es la aposición de los apóstoles y los ancianos. Quiere decir que los hermanos, apóstoles y ancianos, están mandando este mensaje. Y concuerda muy bien con las palabras de Jesús en Mateo 23. Miremos por favor Mateo 23, versículo 8. Si alguien podría por favor leerlo también. Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Muy bien. Aquí Jesús le está hablando a los apóstoles, ¿cierto? Y les dice, muy bien, yo soy el rabí, yo soy el maestro. Y todos ustedes que son hermanos. Y todos ustedes son hermanos. Todos nosotros somos hermanos. Y queridos hermanos, no porque alguien sea el pastor, no porque alguien sea el anciano o el diácono, es alguien superior. Somos todos hermanos. Los pastores que son, no son autoridades. Fíjense la diferencia. Son autorizados, que es diferente. Autorizados para hablar la palabra de Dios. Pero no son autoridades en sí mismas. Porque hay una sola autoridad, una sola fuente de la autoridad, que es Dios. Los pastores, los ancianos son solamente un canal, pero no son la autoridad. Somos autorizados para hablar la palabra de Dios. Por lo tanto, no pueden salirse de lo que está aquí en la palabra de Dios. Así que somos todos hermanos. Y los que sean líderes en la iglesia, en esta y en cualquier iglesia, simplemente tienen más responsabilidad. Más responsabilidad. Somos autorizados, no autoridades. La única autoridad es Cristo y su palabra. Así que la iglesia tiene una cabeza que es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Y el alma que le da vida al cuerpo es el Espíritu Santo. Y la cabeza que es Cristo le habla al cuerpo solo la palabra de Dios. Por eso que cuando Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, dijo, yo juzgo, no dijo algo de su opinión, no dio una recomendación humana. Él dijo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, es esto. Los gentiles también han creído en Cristo y son nuestros hermanos. Y tanto el pueblo gentil como nosotros, el pueblo de Israel, unidos somos ahora también la iglesia. Y hasta el día de hoy, queridos hermanos, si un judío en el día de hoy se convierte a Cristo, pasa a ser nuestro hermano y parte de la iglesia. No es ni más ni menos. La iglesia de Cristo. Así que aquí dice, los apóstoles y los ancianos están enviando esta información ¿a quiénes? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia. Mire cómo ya había crecido el evangelio. Se habían fundado ya iglesias. Porque recordemos que cuando muere Esteban, apedreado ahí en el capítulo 7, muchos cristianos judíos huyeron de Jerusalén y se asilaron en distintas ciudades. Y de forma natural nacieron iglesias, como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es indirectamente hija de la iglesia en Jerusalén, pero hija al final, porque fueron hermanos de la iglesia de Jerusalén que huyeron hacia allá y allá se empezaron a reunir. Pero, perdón el término que voy a usar, la iglesia de Jerusalén no fue una madrastra de la iglesia de Antioquía, fue una madre cariñosa, porque envió a Bernabé para cuidar a la iglesia. ¿Y Bernabé qué hizo? Fue a buscar a Pablo, lo trajo a Antioquía y la iglesia creció.
Y pasados 3 años, la iglesia había crecido y ya la iglesia de Antioquía tenía 5 líderes, 5 ancianos. Y enviaron a Pablo y a Bernabé como sus misioneros, y aquí ya está terminando el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé han recorrido el lugar, han recorrido varias partes del mundo conocido de esa época y han fundado iglesias. Hermanos, así ha sido la iglesia. La iglesia se ha multiplicado. Y queridos hermanos, esto es muy importante también para nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios que se multiplican? ¿O somos estériles? ¿Sabe que todos necesitamos un mentor? Todos necesitamos un amigo en la fe. Y todos necesitamos un discípulo. ¿Saben que Pablo, a pesar de ser el gran apóstol Pablo, Bernabé fue su mentor? Porque Pablo estaba viviendo en Tarso por varios años, aislado, solo, nadie lo quería, ni los cristianos lo querían, ni los judíos lo querían. Porque Pablo antes había sido un fariseo perseguidor, así que los cristianos no lo querían. Los judíos ya no lo querían porque él era un desertor. Supuestamente Jesús le habló camino a Damasco y él ahora se había convertido. Así que Saulo no lo quería nadie. Pero ¿quién lo fue a buscar y lo animó y lo levantó y lo trajo a Antioquía y lo convirtió en el líder de la iglesia de Antioquía? Bernabé. ¿Sabe qué? Si usted quiere crecer en su fe y en su vida espiritual, no importa la edad que usted tenga, usted necesita un mentor. Es más que un amigo, es un hermano en la fe, una hermana en la fe que te anima, que te levanta, que te aconseja, que te dice lo que no te gusta, pero que es verdad. Todos también necesitamos un amigo, como Silas. Si ustedes se fijan, Pablo más adelante, medio que se pelea con Bernabé, se separan, ¿cierto? Pero Pablo sigue el viaje misionero y toma a Silas como su compañero. Silas es ese amigo que te acompaña cuando tus otros amigos te han dejado de lado o han peleado, ¿cierto? Silas es ese amigo, hermano en la fe, que está contigo, te ayuda, te acompaña a pesar de lo que te pasó. ¿Tienes ese amigo? ¿Tienes ese mentor? ¿Sabe, querido hermano? Si usted no lo tiene, eso influye en su crecimiento espiritual. No se aísle, no estés solo ni sola. Tienes que tener siempre un mentor. Tienes que tener siempre un amigo. Y por último, si realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios y estás creciendo, tienes que tener un discípulo. No podemos ser cristianos estériles. Los cristianos se multiplican. Pablo tenía un discípulo. ¿Quién era ese discípulo? Va a salir ahora en el capítulo 16. ¿Quién era? Timoteo. Timoteo hasta el final fue el discípulo. Así que para Timoteo Pablo fue su mentor, ¿cierto? Pero para Pablo fue su discípulo. Entonces, ¿cómo sé yo si soy un hijo de Dios que está creciendo, que está fuerte espiritualmente? No digo perfecto, porque nunca vamos a ser perfectos, pero tienes que tener esto, un mentor, tienes que tener un amigo del alma, de la fe, y tienes que tener un discípulo. No puedes ser un cristiano estéril, una cristiana estéril. Tenemos que multiplicarnos. Así que búsquese desde ya si no lo tiene, ¿ya? Porque si no lo tenemos, por eso es que estamos flacos en la fe, por eso es que estamos débiles muchas veces en la fe, porque andamos como el llanero solitario, ¿sí o no? Necesitamos estos tres. Y yo creo que esa es una de las lecciones que hemos aprendido aquí con Pablo. Fíjense cómo Pablo está pegadito a Bernabé. Fueron a comparecer al concilio de Jerusalén. Y ahí estaban los dos, pegaditos. Hablaba uno y hablaba el otro. Y aunque se pelearon después, no es que nunca más se hablaron. Tuvieron una discusión ministerial. Pero Bernabé siguió sirviendo, se fue con Juan Marcos a predicar a otra parte, pero Pablo no se quedó solo, tomó a Silas. Y después conoce a su gran discípulo, que lo va a tomar como su compañero, a Timoteo. Así que, hermanos, eso es lo que podemos ver aquí en esta iglesia.
Por eso que el Evangelio creció y avanzó. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo es un mentor? ¿Cómo era este compañero que tenía Pablo? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Eso fue la carta, hermanos. Esa fue la carta que mandaron. ¿Se fijan? Y a continuación, fíjense cuál fue el efecto que tuvo en la iglesia. Cuando los líderes de la iglesia son los guardianes y los protectores de la iglesia y de la doctrina. Miren lo que pasa. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, ¿cuál fue el resultado? Se regocijaron por la consolación. Eso pasa, hermanos, cuando los líderes cuidan, cuando los líderes protegen a la iglesia y a la doctrina. Y cuando vemos a Pablo, ¿cierto?, que tenía su mentor, tenía su amigo, que es lo que todos también necesitamos. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Le recordaron a los hermanos: hermanos, ustedes son libres en la gracia. No permitan que nadie les imponga a ustedes cosas legalistas, haciéndoles creer que por medio de esas cosas ustedes van a ser espirituales o van a crecer más espiritualmente. No. Libertad en la gracia de Cristo. La palabra de Dios, la oración, la comunión de los hermanos. Eso es lo único que necesitamos para crecer, hermanos. Y como yo les decía, tener un mentor, tener un amigo y tener un discípulo. Y pasando, versículo 33, algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Muy bien, ese va a ser nuestro versículo, el versículo 35 en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y gracias, Padre, porque podemos ver que la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, como madre e hija, Señor, buscaron en su palabra para mantenerse fieles a ella. Y siguieron perseverando en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la palabra de Dios. Ayúdenos, Padre amado, a poder aprender de esto. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.